Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. ¿Sabían que los poemas más apasionados de Halil estaban dedicados a Esla? Sus fans no pudieron contener las lágrimas tras conocer la verdad. Hace solo unas horas estalló una noticia que ha sacudido por completo el mundo del espectáculo. Halil, reconocido no solo por su talento sino también por su profunda sensibilidad artística, habría escrito varios de sus poemas más icónicos pensando en una sola mujer, Esla. Sí, la famosa cantante que con su voz ha emocionado a millones de personas. La revelación surgió gracias a unos escritos filtrados desde el círculo más cercano de Halil, en los que se puede leer con claridad sentimientos que muchos describen como auténticamente desgarradores. El público femenino, seguidoras tanto de Esla como de Halil, no pudo evitar conmoverse y derramar lágrimas tras conocer este inesperado secreto. Según fuentes cercanas, Halil habría confesado hace años en un entorno muy privado: cada verso que escribí nació de lo que ella me hacía sentir. Estas palabras hoy cobran más fuerza que nunca, ya que Esla también habría reaccionado a la noticia con un mensaje breve pero cargado de emoción: no sabía que mis silencios inspiraran tanto. Esta frase de Esla generó una ola de comentarios en redes sociales, donde sus seguidoras la apoyaron con mensajes de amor y comprensión. Todo comenzó cuando se filtró un cuaderno de notas donde Halil guardaba sus versos más personales. Allí, en tinta azul, aparecían fechas que coincidían con momentos en los que, supuestamente, Esla y Halil habían coincidido en ciertos eventos artísticos. Aunque en aquel entonces nadie sospechaba nada, hoy, al leer frases como "tu voz me salva del abismo" o "cuando sonríes, el mundo se detiene", es imposible no relacionarlas directamente con la imagen de Esla. Los fans, especialmente las mujeres que admiran la poesía romántica, quedaron profundamente tocadas. La polémica creció aún más cuando un amigo íntimo de Halil, cuyo nombre no se ha revelado, declaró a un medio local: Halil jamás se atrevió a confesarle nada, pero vivía escribiendo para ella. Esta confesión encendió un debate en redes sobre los amores no correspondidos y la forma en que los artistas transforman el dolor en belleza. Muchos seguidores escribieron mensajes del tipo: Esla, debes saber lo especial que eres, o Halil, gracias por compartir tu alma. Mientras tanto, la prensa rosa no tardó en contactar a personas del entorno de Esla para conocer su reacción completa. Según comentaron, la cantante se mostró visiblemente sorprendida, incluso conmovida, al enterarse de la magnitud de estos sentimientos. Una amiga cercana a Esla afirmó: ella no sabía nada. Se sintió halagada, pero también abrumada. Esta mezcla de emociones ha generado aún más curiosidad entre sus admiradoras, que no han dejado de preguntar si Esla podría responder de alguna forma a esos poemas. Los analistas de medios comentan que el estilo de Halil, lleno de metáforas sobre el amor imposible y la nostalgia, ahora cobra un nuevo sentido. Al relacionar cada palabra con Esla, muchas frases parecen adquirir vida propia. Por ejemplo, uno de sus versos más compartidos en redes estos días dice: mi corazón sangra cada vez que te pienso. Lo que hizo llorar a no pocas fanáticas que vieron reflejadas sus propias historias de amor no correspondido en esas palabras. Además, se supo que en varias entrevistas pasadas, Halil ya había dejado pistas sobre su musa secreta. En una conversación de hace 3 años, mencionó: hay una voz que me atraviesa el alma cada vez que la escucho. En ese momento, nadie imaginó que hablaba de Esla, pero hoy todo parece encajar. Este descubrimiento ha llevado a que se reproduzcan miles de veces sus viejas entrevistas, en busca de más señales ocultas. Por otro lado, la reacción de Esla ha sido especialmente comentada. Aunque la cantante no se pronunció públicamente de manera extensa, publicó un mensaje en sus redes que decía: la música sana lo que las palabras no pueden. Con esto, muchos fans interpretaron que Esla quiso enviar un mensaje de empatía y comprensión hacia Halil,
aunque sin comprometerse emocionalmente. Las redes sociales explotaron. Comentarios como qué historia tan triste y bonita a la vez o ojalá algún día estos dos artistas puedan hablar cara a cara inundaron las plataformas. Las mujeres, especialmente las seguidoras de historias románticas, sintieron una conexión inmediata con esta revelación. Algunas incluso comentaron que ahora entienden mejor la intensidad de las canciones de Sla, pues detrás de su éxito pudo haber existido una inspiración silenciosa y profunda proveniente de Alil. En los programas de televisión ya se habla de un posible encuentro entre ambos. Aunque no hay confirmación oficial, productores de un canal de entretenimiento han comentado que les encantaría reunir a Alil y Sla para una entrevista conjunta. ¿Se atreverán? La audiencia espera ansiosa una respuesta. Por su parte, Alil permanece en silencio desde que la noticia se hizo viral. Según allegados, está abrumado por la exposición de sus sentimientos más íntimos. Uno de sus conocidos comentó, él nunca quiso que sus poemas se hicieran públicos, menos aún que Sla los leyera. Esta situación ha generado un enorme debate sobre la privacidad de los artistas y la línea que separa lo personal de lo artístico. Mientras tanto, el público femenino sigue volcado a las redes dejando mensajes de apoyo y cariño a ambos. Muchas mujeres aseguran que esta historia les ha recordado sus propias pasiones secretas, y por eso no han podido evitar emocionarse hasta las lágrimas. No podemos dejar de mencionar que el entorno profesional de Sla ya está analizando si esta noticia podría afectar su carrera. Expertos en imagen pública opinan que, al contrario, esta revelación podría fortalecer su popularidad, mostrándola como una mujer capaz de inspirar las emociones más puras. Los fans, lejos de alejarse, parecen estar más conectados que nunca. Muchos esperan que Sla incluya en su próximo concierto alguna referencia a estos poemas, aunque sea de manera simbólica. Sería, sin duda, un gesto conmovedor para todos los que siguen esta inesperada y poética historia. Por ahora, lo único claro es que las palabras de Alil seguirán flotando en el aire, tocando corazones y provocando lágrimas. Su poesía, ligada para siempre al nombre de Sla, ha cobrado un nuevo significado que seguramente perdurará en la memoria colectiva. ¿Y ustedes, queridas seguidoras, qué opinan de esta confesión inesperada? ¿Creen que Sla debería responder de forma más directa? No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video, con muchas más noticias que tocan el corazón.